buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, hola Paula y David, bienvenida Cristina, Gaby, Maidali, hola Alba, bienvenida, shalom a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, mejor dicho, a un nuevo libro, ¿no es cierto?, de las Escrituras. Hoy vamos a comenzar con nuestra aventura por Shemot, Éxodo. Habiendo terminado el libro de las semillas, vamos a pasar a su continuación. Y vamos a comenzar ahora mismo con una introducción. En el capítulo de hoy vamos a estar haciendo una introducción general de todo lo que es Shemot. Para comenzar, el título Shemot es una abreviatura del título original que lleva este libro, el título en castellano, ¿no es cierto?, Éxodo, que es la traducción, es del libro de la Septuaginta, la traducción griega, ¿no es cierto?, de las Escrituras, que fue realizada para la comunidad judía que vivía en Alejandría. En la Septuaginta el título completo sería Éxodos Aegyptou, que sería salida de Egipto. Éxodo es una salida, un éxodo es una salida de un determinado lugar, ¿no es cierto? El título hebreo, que sería Sefer de Shemot, es el libro de estos son los nombres, porque resulta de las primeras palabras, ¿no es cierto?, de este libro, y se lo conoce normalmente como Shemot, simplemente, simplificadamente abreviado. Así que Shemot pertenece a esta gran primer sección de las Escrituras, que es conocida con el nombre de la Torá. Es el segundo libro, viene después de Bereshit, justamente, ¿no es cierto?, y forma parte hasta aquí de la narrativa, ¿no es cierto?, que hemos visto desde Bereshit, desde la creación hasta la llegada a la tierra prometida, cuando vamos a terminar allá al final del Deuteronomio, ¿no es cierto? La Torá en su forma final está dividida en 5 libros, ¿no es cierto?, que son uno solo al mismo tiempo. En la actualidad, de hecho, se presenta en un único rollo, pero originalmente cada uno de estos libros venía en un rollo separado por el simple hecho de que en aquella época no existía la tecnología necesaria como para preparar rollos de semejante magnitud, ¿no es cierto? De todo modo, los libros de la Torá no fueron divididos de forma arbitraria, ¿sí?, sino como una transición natural. Shemot comienza justamente cuando los Ibrim pasan de ser una familia a convertirse en una nación, y termina en el primer día del año siguiente a la salida de Egipto, mientras el santuario es erigido y la presencia divina asume su lugar, ¿no es cierto?, entre los israelitas. O sea que tenemos que Bereshit ocupa un par de miles de años, mientras el Éxodo ocupa únicamente la narrativa de un poco más de un año, ¿no es cierto? Si contamos, tenemos que agregar a un año en el desierto, tenemos que agregar el tiempo de las plagas, y la vida de Moshe en realidad no está más que incluida, pero no narrada en su completitud. Los primeros pasuquín que recapitulan Bereshit, o sea, que nos dan la información del cierre de Bereshit, y los últimos que anticipan lo que es narrado en el siguiente libro, en Bamidbar, ¿no es cierto?, parecería que fueron escritos o agregados en el momento que estos libros fueron puestos juntos, ¿no es cierto?, como para servir de prólogo y epílogo, dando una continuidad de un libro a otro, ¿no es cierto? Temáticamente, el libro marca la transición desde las promesas originales de Elohim a Abraham, ¿no es cierto?, y su descendencia, hasta Asia, en realidad, porque vamos a ver que todavía tenemos un camino para recorrer, el cumplimiento de estas promesas, comenzando con el espectacular crecimiento de los israelitas, ¿no es cierto?, la salida milagrosa de Egipto y el pacto en el Sinaí, cosas que vamos a estudiar en esta serie. Después del estudio de Bereshit, entonces llegamos al libro de Shemot, que es la continuación cronológica realmente de Bereshit, como estamos viendo. En nuestro estudio de Bereshit hicimos notar que las experiencias de Abraham, de Isaac y de Jacob conforman 3 secciones de la experiencia de una única persona, o sea, como si fuera un único creyente, ¿no es cierto? La experiencia de ser llamado y vivir en comunión con Elohim en la fe, que era la parte de Abraham, la experiencia de disfrutar de la herencia, que era Isaac, y la experiencia de la transformación, que era la parte de Jacob, ¿no es cierto? En Bereshit vemos claramente las 3 secciones principales de la experiencia
espiritual de un creyente. Cuando comparamos Shemot con Bereshit, podemos ver que Shemot presenta un lado que es una línea, por así decir, ¿no es cierto?, de la experiencia espiritual que no encontramos en Bereshit. En Bereshit no vemos un cuadro claro de la redención, para nada. En el caso de Abraham vemos el llamado, ¿no es cierto?, pero no se habla de su redención. El cuadro que vemos de la experiencia de Isaac es una descripción del deleite, ¿no es cierto?, de la herencia recibida, como ya lo hemos estudiado todo esto. Pero no tenemos tampoco la redención, y tampoco vemos a la redención en el relato de la experiencia de Jacob, que finalmente ciertamente fue transformado en Israel, ¿no es cierto?, el príncipe de Elohim, pero no se nos dice nada acerca de la redención de Jacob. Entonces, ¿dónde fueron redimidos Abraham, Isaac y Jacob? Fueron redimidos en Shemot. En este libro vamos a ver un cuadro completo y claro de la redención que Elohim realiza, ¿no es cierto? Hola César, buenas tardes, hola Mario, bienvenidos. Entonces, ¿qué podría representar más claramente la redención que Pesaj? Y está incluida en este libro, ¿no es cierto? Ni siquiera en el Berijad ya encontramos un cuadro tan detallado como este, y allá lo vemos comparativamente de forma maravillosa, ¿no es cierto? Pesaj es un cuadro hermoso de nuestra redención, realmente. En este cuadro vemos que el madero está implícito. Lo vamos a ver después en una relación al otro y las correlaciones que tienen, ¿no es cierto? Además, mientras observamos el cuadro de Pesaj, recibimos una impresión clara del poder de la sangre del Cordero de Elohim, ¿no es cierto? Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mitzrayim. Este cuadro admirable lo vamos a encontrar en Shemot en breve. Es decir que históricamente el libro de Shemot trata de la liberación de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Pero visto doctrinalmente en cuanto al camino espiritual, se trata de la redención. Así como el primer libro de las Escrituras enseña que Elohim elige la salvación, el segundo nos enseña cómo salva Elohim, es decir, por la redención. La redención entonces es el sujeto dominante de Shemot. Después de esto se nos muestra para qué somos redimidos. La adoración y ministración de Yahweh. Esto caracteriza Vayikra, donde aprenderemos sobre los requisitos sagrados de Elohim, las disposiciones de gracia que Él ha hecho para que lo ministremos y tantas cosas, ¿no es cierto?, para Él y para los demás. En Bamidbar, Números, tenemos el camino y la guerra en el desierto, donde tenemos una representación típica de nuestras experiencias a medida que pasamos por esta escena, ¿no es cierto?, de enfrentarnos a nosotros mismos, nuestros pecados, nuestras pruebas, ¿no es cierto?, nuestros fracasos repetidos, todas esas cosas que todos sabemos que todo creyente enfrenta, ¿no es cierto? Toda la paciencia de Yahweh y su fidelidad, y ese es el camino de la santificación. Todo este camino, como lo vemos, está representado a lo largo de toda la Torá, no solamente de estos dos primeros libros, pero aquí ya estamos andando y ya estamos caminando. Hemos terminado de ver las semillas, ¿no es cierto? Y en la semilla lo que obtenemos es la salvación, y eso es algo que todos deben comprender claramente. Ser salvos es la puerta de entrada. Hemos entrado y somos salvos. La puerta no tiene vuelta atrás. Nadie puede salir, regresarse hacia atrás de esa puerta realmente, pero también la gente se puede quedar parado en esa puerta y no continuar avanzando. Los que avanzan irán caminando por el camino de santificación, y este camino recorre el resto de los 4 libros de la Torá. Así que vamos a empezar nuestro camino de santificación a partir de ahora. Entonces, Shemot también sabemos que obviamente es el segundo libro de las Escrituras, y vamos a ver que el carácter de su contenido en sí concuerda con esta posición numeral, ¿no es cierto? El número 2 en sus significados bíblicos trata de diferencia o de división, ¿no es cierto? Siempre son dos cosas. La prueba de esto está en que en su primera aparición en las Escrituras, es el segundo día, ¿no es cierto?, de Bereshit, cuando Elohim divide las aguas. Por lo tanto, 2 es el número de testigos, porque si el testimonio de 2 hombres diferentes está de acuerdo, se establece la verdad, ¿no es cierto? 2 es entonces el número de la oposición. 1 es el número de la unidad, sabemos, ¿no es cierto? Pero 2 siempre trae otro
¿no es cierto? Otra opinión, otra persona, otro lo que sea, algo que está de acuerdo con el primero o se opone, una de dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 es también el número del contraste, ¿sí? Y cada vez que encontramos dos hombres unidos en las escrituras, con raras excepciones, es el propósito de resaltar la diferencia que existe entre ellos. Estamos hablando de parejas que son nombradas juntas, como por ejemplo Caín y Jebel, ¿no es cierto? Ahí tenemos un contraste, Jacob y Esaú, otro contraste, Moshe y Aarón, un compañerismo, ¿no es cierto? Ahí ya no tenemos los dos tipos de juegos. Ahora estos significados ligeramente variados del número 2 se pueden rastrear en el carácter y el contenido de este segundo libro de las Escrituras, y los vamos a ver reiteradas veces. 2 es el número de la división, ¿no es cierto? En el primer capítulo de Shemot encontramos a Faraón ordenando que se haga una división entre los bebés de los israelitas y los bebés de los egipcios. Si nacía un varón debía ser muerto, pero si era una mujer se salvaba, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos una diferencia. En las plagas el Adón hizo una división entre su pueblo y los egipcios, ¿no es cierto? Como dice, pero en ese día pondré aparte la región de Goshen, donde habita mi pueblo, de modo que no habrá allí ningún enjambre de insecto, para que sepas que yo, Yahweh, estoy en medio de la tierra, y haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana ocurrirá esta señal, Shemot capítulo 8. También dividió entre sus ganados, pero Yahweh hará una distinción entre los animales de Israel y los animales de los mitzritas, de manera que no morirá nada que le pertenece a los israelitas. Cuando Israel llegó al mar de Junco, bueno, esta es clásica, ¿no es cierto? Es bien conocida. Se nos dice que entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar y Yahweh retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche y convirtió al mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas. Y también en Shemot leemos que del velo que dice, cuelga la cortina debajo de los ganchos y lleva allí el arca de la alianza detrás de la cortina, de modo que la cortina te sirva de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Todas estas divisiones, ¿no es cierto?, las vamos a encontrar en este libro, que es un libro de divisiones, pero también 2 es el número de testigos. Y es digno de mención que Elohim utilizó a 2 testigos, ¿no es cierto?, a Moshe y Aarón, para anunciarse al faraón. Así también en el final de los tiempos la tribulación, de la cual estos hechos que estudiaremos es una sombra, ¿no es cierto? Él utiliza también 2 testigos, como dice, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de luto. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Elohim de la tierra, en Gilgalut capítulo 11. 2 también, entonces, es el número de la oposición, dijimos. Esto es algo que está marcado también muy prominentemente en Shemot. El antagonismo del enemigo, ¿no es cierto?, es muy manifiesto en todo momento, en todo Shemot. Es un libro de luchas, ¿no es cierto? Primero lo contemplamos en el esfuerzo cruel de los egipcios para tratar de detener el crecimiento de los hebreos, ¿no es cierto? Después vemos a los hijos de Israel oprimidos, ¿no es cierto?, por esos capataces, ¿no es cierto?, que los maltrataban todo el tiempo. Después, cuando Moshe entra y realiza sus señales delante del rey, los magos de Faraón dice que lo imitaron, ¿no es cierto? Y es sorprendente observar que solamente 2 de estas personas, de los nombres de estos magos, fueron preservados en las escrituras, como están nombrados en Timoteo Bet. En relación con el éxodo de Israel de Egipto, el faraón se opuso a cada paso del camino, siempre estuvo en oposición. La oposición con el enemigo es la centralidad, ¿no es cierto?, también de este libro. Sobre todo en la primera parte es sumamente fuerte. Incluso después de que Israel salió de Egipto y cruzó el mar de Junco, vemos, más allá de haber destruido a Faraón de cualquier manera en el mar de Junco, vemos después a los amalequitas, ¿no es cierto?, oponiéndose a ellos en el desierto. Tengamos en cuenta que no fueron los israelitas los que atacaron a los amalequitas, sino que el enemigo vino a luchar contra el pueblo de Elohim. Finalmente, 2 es el número de contraste.
Sí, en el libro de Bereshit tenemos la historia de una familia y en Shemot la historia de una nación. Esto es un contraste, ¿sí? Es un contraste de agrandamiento. En el primero vemos a los hebreos acogidos y honrados, ¿no es cierto?, en Egipto, que son preservados. En el segundo se los considera temidos y odiados, terminan como esclavos. En el primero hay un faraón que le dice a Yosef, Elohim te ha mostrado todo esto, ¿no es cierto?, que lo pone como gobernador por sobre todas las cosas. Y en este último tenemos a un faraón que le dice a Moshe, no conozco a Yahweh. Entonces ahí tenemos todos los contrastes. En Bereshit hay un cordero prometido, ¿sí?, que está en el capítulo 22, el cordero que se le promete a Abraham cuando va a sacrificar a Yitzhak, ¿no es cierto? Y en Shemot realmente se mata al cordero. En Bereshit tenemos la entrada de Israel a Egipto y en Shemot tenemos la salida. En uno vemos a los patriarcas en la tierra que fluía con leche y miel. Los patriarcas estaban en la tierra, ¿no es cierto? En el otro vemos a sus descendientes en el desierto, en el mundo y en el desierto. Bereshit termina con Yosef en un ataúd y Shemot se cierra realmente con la gloria de Yahweh llenando el tabernáculo. O sea que el proceso es completamente diferente, es un proceso que vemos todo de contrastes. La vida de Moshe también presenta una serie de antítesis, ¿no es cierto?, que sorprendentes. Era el hijo de un esclavo y el hijo de una reina al mismo tiempo, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Nació en una choza y vivió en un palacio. Heredó la pobreza y disfrutó de una riqueza ilimitada y finalmente eligió la pobreza, ¿no es cierto? Eligió estar con sus hermanos. Era el líder de los ejércitos, porque fue líder de los ejércitos de Faraón y fue guardián de los rebaños, fue pastor. ¿Sí? Fue el considerado el más poderoso de los guerreros y el más manso de los hombres, educado en la corte y terminó habitando en el desierto, ¿no es cierto? Tenía toda la sabiduría de los egipcios, ¿no es cierto? Pero también tenía toda la fe de los hebreos y realmente fue preparado para la vida de la ciudad, fue preparado para la vida en el mundo, fue preparado para ser un egipcio, ¿sí? Y terminó vagando en el desierto. Era un fugitivo de Faraón, pero también un embajador de Yahweh. Otro contraste entre Bereshit y Shemot en cuanto al cuidado lo vamos a ver en cuanto al cuidado que tiene el padre de su pueblo. Abraham, después de ser llamado, empezó a seguir a Yahweh, ¿no es cierto? No sabía dónde iba y disfrutó de la presencia de Elohim como su mapa viviente, ¿no es cierto? No sabía dónde iba, simplemente vivió conforme a la presencia de Elohim. Abraham recorrió una distancia larga desde Caldea hasta la tierra de Canaán, pero el libro de Bereshit no nos dice cómo lo sustentaba o lo cuidaba Elohim realmente. Por supuesto sabemos de manera general que él proveyó absolutamente todo lo que Abraham necesitaba, que no le faltaron las cosas, ¿no es cierto? Pero en Bereshit no tenemos la misma clase de ejemplos tan explícitos que muestran el cuidado directo de Elohim como lo vamos a ver en Shemot, ¿no es cierto? Desde el mismo principio de Shemot tenemos un relato muy claro, muy detallado acerca de la manera en que Elohim cuidó de su pueblo redimido. Cuando le faltó comida, les dio el maná, ¿no es cierto? Cuando le faltó agua, les dio de beber de la peña hendida, ¿no es cierto? En Shemot no vemos solamente la dirección de Elohim, no solamente la indicación del camino, sino también un cuadro claro de la manera en que él cuidó de todas sus necesidades cotidianas, ¿no es cierto? En este aspecto Shemot es más detallado y más concreto que Bereshit porque desea resaltar justamente este punto. Ni siquiera en el Berihá ya encontramos este cuadro de provisión de la vida espiritual, ¿sí? Esto debería dejar marcado en nosotros cuán significativo e importante es este libro. Otras comparaciones nos van a marcar más también, sí, hay muchas más. El Adón condujo a Abraham por su presencia, ¿no es cierto? Pero la dirección de Elohim en Bereshit es bastante difusa y abstracta, o sea, era por la fe, ¿no es cierto? Entonces no hay datos concretos, no hay objetivos marcados, no hay cosas, Abraham no sabía muy bien cuáles eran los objetivos. Ya los israelitas tenían más claro en su cabeza los objetivos, a pesar de que solamente veían las sombras, ¿no es cierto? En Shemot entonces es mucho más concreto, más sólido todo, porque aquí Elohim guiaba a su pueblo
por medio de la columna, la cual era algo fuerte y sólido, ¿no es cierto? Y sabemos que también era la nube. Durante el día la presencia de Elohim era una columna de nube y durante la noche una columna de fuego. Entonces, ya que la dirección de Elohim acá la vemos como una sustancia visible, como algo que todos los hebreos realmente visualizaban. Es completamente diferente de seguir a un ve a la tierra que te mostraré, ¿no es cierto? Pero todo el pueblo veía realmente a la nube de fuego y a la nube durante el día. En Bereshit, Jacob también tuvo la visión de Betel, recuerdan que ya lo estudiamos, la casa de Elohim, pero él no vio la casa misma. Bereshit no revela claramente la morada de Elohim, no dice absolutamente nada, da la idea de que Yahweh desea construir una casa, pero no menciona absolutamente nada más. Pero Shemot no solamente contiene la revelación del modelo de la morada de Elohim, sino también un relato detallado de la construcción de la morada de Elohim en la práctica, ¿no es cierto? En Bereshit, Elohim apareció a su pueblo escogido varias veces, pero no tenía una morada concreta entre ellos. No obstante, el libro de Shemot contiene de una manera muy completa, que vamos a estudiar, la revelación y la edificación del tabernáculo como morada de Elohim en la tierra. Otro contraste entre Bereshit y Shemot está en la diferencia que existe entre la experiencia individual y la corporativa. En Bereshit la experiencia es esencialmente individual, a pesar de que los tres individuos sabemos que conforman uno solo, ¿no es cierto?, del cual surge todo. Pero sin embargo vemos la experiencia individual. Pero lo que se experimenta en Shemot es corporativo. Ya aquí vemos todo de forma completamente corporativa. Por ejemplo, Abraham fue llamado como individuo. Inclusive lo que Elohim ganó al transformar a Jacob en Israel fue un asunto individual, fue Jacob transformado en Israel, ¿no es cierto? Una persona. Pero Jacob tuvo 12 hijos y ese fue el comienzo, ¿no es cierto? Como ya dijimos, de la pequeña plantita. Por esto toda la experiencia que se describe en Shemot es corporativa, es la experiencia de todos los descendientes. Ahora ya no se los nombra a cada uno por nombre, a pesar de que ciertamente vamos a tener individualidades, ¿no es cierto? Pero va a ser una experiencia corporativa. La redención, la dirección, la revelación y la edificación son asuntos corporativos. Por eso he estado haciendo tanto hincapié en el hecho de la novia durante todo este tiempo de preparación para las cosas, porque a pesar de que la salvación es individual y la santificación comienza por la acción individual también, todo apunta a una redención, salvación y santificación corporativas. Nuestra experiencia individual presenta dos lados, el lado individual y el lado corporativo. A nivel personal también nos sucede, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas el aspecto individual es fundamental, es básico, porque si no tenemos el cambio nosotros no podemos hacer absolutamente nada a nivel corporativo. Pero el aspecto corporativo también no puede faltar jamás, porque es el más rico, es mucho más elevado y es mucho más grandioso, porque es un aspecto que edifica y hace crecer, ¿sí? Cuando dos personas se relacionan, se entienden y colaboran, hay crecimiento, si no, no hay nada. Hay dos personas separadas, no hay nada. ¿Sí? La consumación en la conclusión final de nuestra experiencia como creyentes no es algo individual, sino corporativo. El final de todas las cosas es una ciudad, no una piedra, no son ni siquiera un montón de piedras, ¿no es cierto? En Bereshit vemos la experiencia fundamental e individual, la base, la semilla de todas las cosas, pero en Shemot vemos la experiencia final y corporativa que comienza a desarrollarse, ¿sí? Como ejemplo, consideremos el uso del nombre Israel en estos dos libros. En el libro de Bereshit concluye con un Israel individual, ¿no es cierto? Era Jacob. Pero Shemot concluye con un Israel corporativo. Shemot 14:30 dice, así libró Yahweh a Israel aquel día de los misritas. Y a Israel vio a los misritas muertos en la orilla del mar. O sea, toda la nación de Israel. Ahora ya no es más Israel el patriarca, ahora es toda una nación. Entonces aquí se utiliza la palabra Israel de una manera corporativa y son todos en un conjunto. Pero en Bereshit era una persona individual y nada más. El Israel individual del filar de Bereshit puede compararse con el pequeño brote de una semilla, ¿no es cierto? Pero el Israel corporativo del final de Shemot es semejante a un árbol ya plenamente desarrollado que va a llevar su fruto. El Israel corporativo, que está compuesto por los descendientes del Israel individual, ¿no es cierto?, es el
incremento, el agrandamiento, el crecimiento del mismo, ¿no es cierto? En Shemot no vemos a un Israel limitado a una única persona, sino a un Israel agrandado como una entidad corporativa compuesta de todos los descendientes del Israel individual. Es vital, es muy importante, es básico que veamos este asunto y que lo contemplemos plenamente y lo tengamos bien entendido. En Bereshit tenemos entonces una semilla que brota, la vida plantada por el Padre en Abraham, que brota, va a brotar en la vida del hijo de Isaac y recibe al Ruach de quebrantamiento en Jacob, esto ya lo estudiamos antes, y una vida de multiplicación a través de sus 12 hijos, de los 12 hijos finales. Finalmente esta plantita se lleva de Egipto para que madure, ¿no es cierto?, hasta que es un pequeño arbolito, o sea, de las 12 tribus más todos los descendientes. De aquí es sacada y llevada a la buena tierra, donde es plantada y crece con sus altibajos, ¿no es cierto?, por lo que debe ser podada muchas veces, abonada con estiércol, hasta que finalmente produce fruto. ¿Este fruto quién es? Mashiach, obviamente. Este fruto es la primicia de este árbol. Israel, que ha crecido y como primicia es ofrecido al Padre. Las primicias son ofrecidas y Mashiach es la primicia de este árbol. Cuando es ofrecido al Padre, cae por tierra, ¿no es cierto? Y que contiene todo fruto, semilla, de manera que es sembrado. Entonces, 40 días más tarde, brota el Ruach. Estamos haciendo una metáfora con la cosa de jardinería, ¿no es cierto? Brota el Ruach que es recibido por los muchos creyentes, ahora son muchos, y comienza una nueva multiplicación. Antes había un árbol, ahora hay muchos árboles, por así decir, a pesar de que todos forman parte del mismo árbol, ¿sí? Como decir así, un árbol formará un bosque, ¿se entiende? Pero todos los árboles provienen del mismo árbol y todos son de la misma especie. Esto es importante. Esto es como decir que están todos interconectados por una red subterránea de raíces que no vemos, ¿sí? Pero todos ellos tienen la misma savia corriendo en su interior, ¿sí? La vida de Mashiach mismo. Aunque son muchos los árboles para cumplir la multiplicación, porque es multiplicarse y cubrir la tierra espiritualmente, son uno solo, que es la vid de Mashiach. Entonces, en la primera parte, que es la de la sombra, que incluye todo el Tanaj, desde que el padre planta la semilla hasta que ella crece y da el fruto, ¿no es cierto? Esto obedece a la primera parte de la orden dada por Yahweh al hombre en Bereshit 1.28, que dice: sean fecundos, ¿no es cierto? Entonces, y realmente Israel cumplió esa parte y fue muy fecundo, creció grandemente. En la segunda parte, después de la primera venida de Mashiach y del derramamiento del Ruach, se cumple realmente la segunda parte de esta orden, que es: y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora sí, a través de esta multiplicación comienza la tercera parte del proceso, ¿no es cierto?, que es la difusión de la Besorá. Dice: llenen la tierra. Y ahí es donde viene la parte de la difusión completa. Esta parte del plan fue ejecutada, aunque muchos hoy renieguen de muchas cosas. Está bien, yo sé que estamos enojados con muchas cosas que nos han engañado, nos han mentido, pero no podemos negarlo absolutamente todo. Y hay algunos que realmente se van de un extremo al otro, ¿no es cierto? Esta parte fue cumplida por el cristianismo, con todos sus errores incluidos, que fue el que llevó realmente el mensaje de Mashiach al mundo. Y usaron el nombre de cristianos, nos guste o no nos guste. Así como aceptamos que la primera parte del proceso, o sea, la plantita individual que creció hasta dar el fruto Mashiach, no fue perfecta, prácticamente nada, porque no lo fue, tampoco hizo bastante, se mandó bastante, ¿no es cierto? Tampoco lo fue la planta corporativa de los creyentes después de la muerte y resurrección. O sea, ninguna de las dos partes realmente brillaron por su buen comportamiento. Sin embargo, vamos a tener que aceptar el hecho de que Yahweh acepta a las dos con todas sus fallas para que se cumpla lo escrito. Así está escrito: no hay un justo, ni siquiera uno, ¿no es cierto? Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de algunos, no, de todos. Sin embargo, la escritura señaló a todos como pecadores para que la promesa se les diera por la fe en Yeshua, el Mashiach, a los que creen. Todas estas cosas indican que no hay ninguno que haya realizado realmente el
trabajo perfecto, ¿no es cierto? Como unos y otros aseguran, cada uno por su lado, pero separadamente. Así que ninguna de las dos partes fue perfecta y esto es aceptable a los ojos del Padre para que no haya un justo siquiera, ¿sí? Así también debe ser a nuestros ojos. Tenemos que aceptar también eso, porque eso es lo que el Padre mismo determinó. Él permitió que su plan fuera ejecutado a través de personas completamente fallas. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que se vea que la excelencia de este poder viene de Elohim y no de nosotros, dice Konikiin Bet en el capítulo 4. Así que no podemos renegar de toda la actuación del cristianismo a lo largo de la historia, porque si no estaríamos renegando de la difusión que hizo, ¿no es cierto? Ciertamente hubo cosas pésimas que merecen ser borradas de la historia junto con sus actores, sus ejecutores, ciertamente, sin duda alguna. Pero sin esa parte, sin esa acción, no se habría cumplido el plan de Yahweh, el mensaje no habría sido difundido y las ovejas perdidas no habrían sido realmente alcanzadas. Si lo que debía ser alcanzado eran las ovejas perdidas, debemos aceptar que el cristianismo es en buena medida Efraín, haciendo la parte que le corresponde y de su manera desastrada, ¿no es cierto? Y tan malamente como ya Judá ha hecho la propia, porque no hay un justo ni uno siquiera. Esto es bueno porque deja a todo el mundo medio sin poder reclamar, ¿no es cierto? Yo soy mejor que el otro, realmente, y a pesar de todo lo reclaman de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no han visto la unidad de las dos casas aún. Cuando lo vean se van a morir de vergüenza. Hoy nosotros estamos preparándonos para entrar en la cuarta etapa, ¿no es cierto? Después de haber llenado la tierra, el resto de la orden es y domínenla, gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Esta etapa se cumplirá en el milenio y culminará finalmente en la Nueva Jerusalén al final de los tiempos. Entonces, esta es la parte, por así decir, histórica de etapas en las que nos encontramos. En Shemot, la salvación, ya vimos que no es un asunto individual, sino que comprende a todos los hijos de Israel, ¿no es cierto? Cuando los israelitas salieron de Misraim, eran como 2 millones, supuestamente según las cuentas. Hablamos de el total, ¿no es cierto? Porque lo que está contado son 600.000, pero son hombres y nada más los que se contaban. Entonces, tenemos mujeres y niños también, y se supone que la cuenta llegaría a eso, pero son números hipotéticos, por así decir. Sin embargo, todos ellos fueron salvos simultáneamente, todos juntos, todos en masa, ¿no es cierto? Porque pasaron por el juicio de Elohim al mismo tiempo. Por una parte, nosotros los creyentes fuimos salvos individual y personalmente, ¿no es cierto? Cada uno, en el momento en que cada uno aceptó a Mashiach. Pero por otra parte, y a los ojos de Elohim, fuimos salvos en conjunto y corporativamente. ¿Y esto cuándo fue? Este es el concepto que Shaul nos menciona en Efesiyim, donde dice que juntamente fuimos resucitados y sentados en los lugares celestiales. ¿Cuál de ustedes me puede decir que fuimos sentados en lugares celestiales? Porque yo no me acuerdo tampoco, ¿no es cierto? Sin embargo, en este pasuk se utiliza la palabra juntamente, ¿no es cierto? A los ojos de Elohim, todos resucitamos al mismo tiempo, ¿sí? No es que uno resucitó un día, otro resucitó el otro. Todos resucitamos corporativamente en Mashiach al mismo tiempo, independientemente de la fecha de nuestro nacimiento, ¿sí? Todos ya estábamos resucitados cuando Mashiach resucitó. Faltaba solamente que llegara el tiempo de cada uno para el cumplimiento cabal de esa resurrección que ya había sucedido, ¿se entiende? Así que por una parte fuimos salvos individualmente y personalmente, y por otra parte corporativamente. Aunque fuimos redimidos colectivamente, en cierto sentido somos llamados individualmente. Ninguno de nosotros fue llamado cuando el apóstol Shaul, por ejemplo, fue llamado. Obviamente, cada uno también tiene un llamamiento individual. En cuanto al llamamiento de Elohim, hay un llamamiento individual, ciertamente, pero en lo que tiene respecto a la redención, no hay nada individual porque todo es realmente corporativo. Todo se cumplió en la muerte y resurrección de Mashiach mismo. Y es en aquella muerte, que ¿cuándo fue? Hoy, cuando yo creí, no, fue allá. Entonces, somos nosotros los que fuimos sepultados en aquel momento. Nosotros no existíamos, para Yahweh sí, Él sabía perfectamente todo nuestro linaje y cuándo íbamos a nacer y cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Hemos destacado también que al final de Bereshit tenemos un Israel individual, ¿no es cierto?
Pero en el último capítulo de Shemot tenemos un vaso corporativo ya, la morada de Elohim con el hombre en la tierra. Este camino es maravilloso. Existe una diferencia que vamos a estudiar más adelante entre el tabernáculo y el templo, que no representan exactamente lo mismo. Por ahora nos vamos a concentrar en el tabernáculo, que es lo que aparece realmente en Shemot, ¿no es cierto? Y que nos describe la acción del Ruach en las piedras en el tiempo de las sombras, obviamente. Por eso todo es físico, por eso nos muestra todo, por eso pinta cuadros realmente, para que los veamos. Necesitamos ver las cosas, como tener la nube delante. No alcanza ya con una promesa y un decir algo, ¿no es cierto? Y vamos a ver la diferencia más adelante cuando ya no está la nube, qué es lo que pasa con el resto de las personas. Es decir, aquí nos muestra lo que hoy nosotros vivimos en nuestro interior con imágenes externas, ¿no es cierto?, en Shemot, para que comprendamos, porque dice, como ya sabemos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza, dice Romagnini en el capítulo 15. Hola Andrés, buenas tardes. Buenas noches, buen día, no me acuerdo. Ya me perdí. Todos estos contrastes nos hacen ver la diferencia entre la línea de Bereshit y la de Shemot. Entonces, Bereshit presenta la línea de la experiencia individual primaria de la planta, en lo que podemos llamar semilla y brote, por así decirlo, ¿cierto? Mientras que Shemot nos muestra la línea de la experiencia corporativa de esa misma planta, hasta lo que podemos llamar arbolito, ¿sí? Como fue creciendo, ¿no es cierto? Por el trasplante del semillero al lugar y el crecimiento del arbolito. Esto lo vamos a ver repetido, porque el proceso se repite para la expansión, ¿no es cierto?, en la segunda parte, que es la venida de Mashiach y el derramamiento del Ruach. En Bereshit, en la primera parte, de Caldea salió una persona, ¿no es cierto?, Abraham. Pero en Shemot, más de 2 millones de personas salieron de Misraim. En el Berit Hadashah, que es la segunda parte, ¿no es cierto?, la planta dio un único fruto, Mashiach. Pero al hacerse Ruach vivificante, entró en miles de millones de personas a lo largo de todos los siglos, ¿no es cierto?, que son los que no se pueden contar. El libro de Bereshit realmente tiene muchas riquezas y creo que las hemos descubierto en buena medida. Pero aquí, en este libro, no vemos la gloria de Elohim manifestada entre su pueblo de una manera palpable. Ni siquiera vemos su pueblo realmente desarrollado. Pero en el capítulo 40 de Shemot, la gloria de Elohim descendió de manera visible cuando el tabernáculo fue levantado. La gloria de Elohim no solo bajó sobre el tabernáculo, sino que también lo llenó. Nosotros acá tenemos una visión total de Elohim morando entre su pueblo. Otro contraste entre Bereshit y Shemot está en cuanto a la manera en que los dos libros presentan el asunto de la caída. Las escrituras nos muestran distintos aspectos de la caída del hombre, ¿no es cierto? En Bereshit hubo varias, ya las hemos estudiado, pero podemos resumir diciendo que la caída fue en rebeldía e idolatría, es decir, el hombre cayó en Babel para resumirla toda, porque todas fueron en rebeldía, ¿no es cierto? Y idolatría. En Bereshit, antes de ser salvos, estábamos en Babel, ¿no es cierto? Una tierra que era de rebeldía y de idolatría, pero en Shemot estábamos en Mitzrayim. Misraim es el país del deleite carnal, por así decir, de las cosas que satisfacen nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y eso esclaviza a la gente. Antes de ser salvos, por una parte estábamos en Babel y por otra parte en Misraim. Individualmente, de forma personal, estábamos en Babel y corporativamente estábamos en Misraim. Quiero que se entiendan estas diferencias, porque Babel y Misraim, a pesar de que son cosas parecidas y que provienen de la misma, del mismo Hasatán, ¿no es cierto?, no son exactamente lo mismo. Esto significa que estábamos en rebeldía e idolatría y también estábamos en el mundo con sus placeres, ¿sí?, incluyendo las cosas más inocentes como deportes, entretenimientos, todo ese tipo de cosas que a veces nos parecen que no son tan comer un helado, exagerar con los dulces, ese tipo de cosas no parecen tan exageradas como ciertas cosas como podemos llamar lujuria, pero ciertamente todos los excesos lo son. Y eso está en el mundo en sí, no está en la parte de Babel. En Babel tenemos la rebelión, ¿sí?, y la idolatría, seguir atrás de otros dioses. ¿Quién proporciona todos esos dioses? Generalmente el mundo los proporciona de una u otra forma. Los hombres caídos
son como las personas de Babel y como los hijos de Israel en Misraim también, ¿sí? Si nos limitáramos a la línea de Abraham, de Isaac y Jacob, que está en el libro de Bereshit, solamente veríamos el aspecto de nuestra caída que se describe en Babel y nada más, ¿sí? Veríamos la rebeldía y veríamos la idolatría, ciertamente, pero no la esclavitud ni tampoco el cautiverio que se producen por ir atrás del placer que está en el mundo. En la caída del hombre vemos dos líneas. Por una parte, individualmente somos Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? Pero por otra, corporativamente somos los hijos de Israel. Los dos niveles se aplican además tanto a nivel individual como corporativo. Estas cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando, van a volver a surgir, las vamos a ver con ejemplos, ¿no es cierto?, prácticos para que se comprendan bien a fondo. Después de ver todos estos contrastes entre Bereshit y Shemot, ¿no es cierto?, no deberíamos pensar que Shemot es la continuación de Bereshit en lo que respecta a nuestra experiencia individual, ya lo hemos dicho. Repito, Shemot no es la continuación de la experiencia espiritual de Bereshit, sino que revela un paso más, una etapa siguiente, ¿no es cierto? El aspecto corporativo de la experiencia del creyente, el labrado como piedras vivas, siendo ahora introducidas en el edificio, la casa de Yahweh. Siempre hay piedras que vuelven a nacer, cada piedra tiene que ser labrada, así que nunca se deja de estar del proceso cíclico, y sin embargo siempre hay piedras que están más avanzadas, entonces están siendo construidas, la rueda siempre está rodando. La experiencia de Bereshit, ya dijimos, es un poco difusa, abstracta, un poco sin contornos claros, pero la experiencia que se presenta en Shemot ya es concreta, es sólida, y ya vemos el comienzo de lo que realmente Yahweh desea y planea. Tanto Bereshit como Shemot entonces contienen cuadros que muestran experiencias espirituales que se describen en el Berit Hadashah. Las vamos a ver allá. Sin embargo, los cuadros presentados en Bereshit no son tan definidos, insistimos, como los de Shemot. De principio a fin, Shemot es un libro de cuadros muy claros, muy ricos, muy coloridos. O sea, que nos explican muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tanto Faraón como la tierra de Misraim son cuadros, por así decirlo. Faraón tipifica a Hasatán y Misraim tipifica el aspecto rico y productivo del mundo, el aspecto seductor, ¿no es cierto?, de lo que satisface a nuestros sentidos, ¿sí? El aspecto pecaminoso del mundo es representado por Sodoma, no es exactamente lo mismo. Mitzrayim es regado por el Nilo y, por ejemplo, produce pepinos, ajos, puerros y cebollas. En los años en que los hijos de Israel estaban en el desierto, se quejaron de la falta de aquellos alimentos y llegaron a decir que era mejor estar en esclavitud comiendo unas verduras, ¿no es cierto? Porque esa es nuestra carne, ¿sí? Entonces ahí en Misraim ellos, los israelitas, disfrutaban de los productos egipcios, pero en el desierto solamente había maná para comer, solo tenían el alimento que proviene de Yahweh. Esto es un cuadro también. Entonces, cuando leamos el libro de Shemot, tenemos que recordar que no estamos leyendo simples palabras, sino que estamos mirando cuadros, realmente. La celebración de Pesach, la muerte de los primogénitos por parte del Malaj destructor, ¿no es cierto?, son cuadros también. Mientras que todos los primogénitos de Misraim fueron muertos, los hijos de Israel tenían paz, descanso, seguridad, estaban protegidos, comiendo el cordero de Pesach en sus casas bajo la cubierta de la sangre. El hecho de que Faraón y sus ejércitos persiguieran a los israelitas es otro cuadro, ¿no es cierto? Es un cuadro de Hasatán y sus huestes de Malachim rebeldes persiguiendo a los redimidos de Elohim en todas partes, ¿no es cierto? Así que cuando llegamos al libro de Shemot, vemos una especie de museo celestial, ¿no es cierto? Está lleno de cuadros, ¿sí? Y estos cuadros representan, tipifican cosas, ¿sí? Vemos cuadros de nuestra propia redención y salvación, Faraón y su ejército persiguiendo a los hijos, ¿no es cierto?, de Israel. Todas estas cosas las vamos a encontrar en Shemot. Bereshit, entonces, el libro de las semillas, y Shemot es un libro de cuadros.
El panorama general de Shemot muestra primeramente cómo los hijos de Israel fueron esclavizados en Misraim, ¿no es cierto? Luego revela que los hijos de Israel fueron redimidos y salvos. Yo les dejo más o menos los pasukim para que puedan ir viendo y revisando las cosas. También les sugeriría que vayan leyendo, ¿no es cierto? Shemot. Después de ser redimidos y salvos, Elohim los condujo al desierto. Y ahí fueron guiados por la columna de nube, por la columna de fuego, mientras el maná caía del cielo, el agua viva fluía, ¿no es cierto? Los hijos de Israel en su jornada fueron conducidos finalmente por Elohim al monte Sinaí, donde recibieron una revelación del propósito eterno de Elohim, el cual realmente consiste en obtener su morada a la tierra. Después de esta revelación construyeron el tabernáculo para que fuese la habitación de Elohim. En el medio tuvimos la rebelión y la entrega de leyes, que lo vamos a ver también. Shemot entonces no es solamente un libro que relata cómo los israelitas salieron de Egipto, sino es un libro de redención, provisión, revelación, edificación. Es un libro en el que vemos la mano de Yahweh a través de todas estas cosas, trabajando todo el tiempo, ¿sí? El éxodo de Misraim fue simplemente el comienzo, fue la salida realmente del mundo y el comienzo del camino largo que debían recorrer, que es también una sombra del camino que debemos recorrer cada uno de nosotros a nivel individual y a nivel corporativo. Por eso la idea central de Shemot consiste en que Mashiach es la redención, la salvación y la provisión del pueblo de Elohim, y el medio para que ellos adoren y sirvan a Elohim a fin de que sean juntamente edificados, para que se reúnan, se comuniquen, se edifiquen juntamente y moren mutuamente con él. Vemos a Mashiach en todo el libro de Shemot realmente, es uno donde está sumamente marcado, como Pesaj, ¿no es cierto?, en el medio de nuestra redención, como la gran salvación del pueblo de Elohim, nos salva de las manos de Faraón, ¿no es cierto?, o sea, de Hasatán, como el maná y el agua viva, él es nuestra provisión de vida, ¿sí? Además, sabemos que el mar de juncos representa la muerte de Mashiach en la cual somos bautizados. Romanín 6 declara que los que han sido bautizados en Mashiach son bautizados en su muerte. Ese fue el bautismo que recibió el pueblo. En Shemot Mashiach representa muchas cosas más, ¿no es cierto? Tenemos la columna de nube y de fuego, las 70 palmeras y las 12 fuentes de agua, ¿no es cierto? El tabernáculo con todo su mobiliario, que va a ser una serie de estudios maravillosos. Mediante el tabernáculo y el mobiliario, el pueblo redimido de Elohim pudo realmente servirle y adorarle y empezar a aprender qué era lo que él deseaba, ¿no es cierto? Esto indica que Mashiach es el medio por el cual servimos a Elohim y lo adoramos. El pueblo escogido de Elohim debe ser edificado en una sola entidad, el tabernáculo. No es edificado cada uno por separado en su casa y estudien desde acá hasta acá. No se trata de eso. Son edificados en conjunto o no son edificados. No hay edificio si las piedras no se unen, ¿sí? Entonces, tenemos que ser edificados juntamente. Nos reunimos y constituimos de esa manera una morada. Y esa es la línea central de Shemot. Yo le voy a dejar un bosquejo sencillo, ¿no es cierto?, que está de cómo se organiza el libro, de manera muy simple. Son las 5 partes que ya mencionamos, ¿no es cierto? Fueron esclavizados, redimidos y salvos, guiados, recibieron la revelación y construyeron el tabernáculo, ¿no es cierto? Así que esa parte se la dejo y ahora no la vamos a mirar. Porque es una lista, ¿no es cierto? Me queda medio aburrido de leer. Ahora vamos a ver un punto que no lo voy a tocar demasiado como lo toca el mundo, ¿no es cierto? La historicidad de Shemot, si realmente ocurrió o no ocurrió, ¿no es cierto? Este asunto sabemos que ha sido causa de debates interminables y posturas de los más disímiles, ¿no es cierto? De las más moderadas a las más extremistas, en las que se niega la existencia del éxodo israelita con la misma falta de pruebas que acusan a las escrituras, ¿no es cierto? Porque no tienen nada con lo cual probar. La falta de atención sobre los detalles históricos ha dejado realmente a los historiadores con el trabajo de encontrar cualquier información, por un lado, ¿no es cierto?, junto a la búsqueda de evidencias
que hayan sobrevivido en el Antiguo Egipto por otro lado, ¿no es cierto? Con el objetivo de fechar el éxodo o verificar si realmente sucedió. Esto para los que necesitan buscar afirmaciones externas, ¿no es cierto?, a las escrituras que confirmen sus miedos, porque para la fe las pruebas que el hombre pueda aportar poco importan. A mí realmente no me afecta demasiado si ellos prueban una cosa o dicen probar otra, que generalmente sus dicen probar nunca son cosas realmente probadas, como sus grandes teorías del Big Bang y demás cosas que no pasan de teorías inventadas. Muchas de las narrativas que poseen las escrituras no son contemporáneas con los eventos que describen, ¿no es cierto?, aunque tienen sus raíces en tradiciones orales anteriores. Claro ejemplo es Bereshit, donde se narra la creación muchos siglos después de haber sucedido. Toda la historia, todo fue escrito por Moshe, y todo fue escrito por Moshe siglos después de que hubieran vivido los patriarcas, ¿no es cierto? Todas estas cosas se pasaban de generación en generación de forma oral. Era lo común en todas las civilizaciones en esa época, ¿no es cierto? Sobre todo en pueblos que no tuvieran grandes civilizaciones con bibliotecas y cosas así, ¿no es cierto? Pero en relación a Shemot, tampoco tenemos ninguna mención sobre lo que narran las escrituras en las fuentes egipcias, ese es otro punto. Sin embargo, esta ausencia de lo que narran las escrituras en las fuentes egipcias no nos sorprende mayormente. Las inscripciones egipcias no preservan ninguna derrota, a menos que hubiera sido seguida de algún gran triunfo, ¿no es cierto?, una victoria. La historiografía egipcia no permitía que se registraran las derrotas penosas, ¿no es cierto?, mucho más una como la sufrida por este faraón. Así que toda la documentación que los académicos concluyen coincidiría, ¿no es cierto?, describiría el momento particular de la historia egipcia, ha sido realmente omitida. Si este fuera el caso, y lo ha sido en otros asuntos, evidentemente la ausencia no demostraría inexistencia necesariamente. Aún así poseemos información que nos sugiere algo de realidad histórica en el núcleo, ¿no es cierto?, de la narrativa de Shemot. Sabemos que varios grupos semitas, los cuales poseen una gran similitud lingüística, sobre todo y de etnia, con los hebreos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente de Canaán, de Transjordania y de Siria tienen todos un mismo núcleo. Ya habían migrado por siglos a Egipto en busca de comida y agua en periodos de hambruna, o sea que eso era algo bastante normal y que podía haber sucedido tranquilamente. Por las fuentes egipcias sabemos también que otros semitas no migraban, sino que eran esclavizados, ¿sí? Ellos los capturaban, ¿no es cierto? Los documentos egipcios llamaban a estos esclavos de asiáticos, en lugar de utilizar el nombre del grupo étnico al que cada uno pertenecía, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el caso de los hebreos, bueno, a todos los agrupaban como esclavos asiáticos. Los documentos egipcios narran cómo algunos de estos asiáticos servían como esclavos domésticos y otros como parte del Estado, ¿no es cierto?, en diferentes tareas. Según el relato de las escrituras, los esclavos hebreos participaron en la construcción de la ciudad de Ramsés, ¿no es cierto? Sí hay algo de realidad histórica en esta descripción. Entonces el faraón que esclavizó a los hebreos fue Ramsés II, ciertamente, ¿no es cierto? En el 1200 antes de la era común aproximadamente, que fue el más grande constructor en el antiguo Egipto, en cuyo nombre lleva la ciudad que él mismo construyó y que estableció como su capital. Si bien no poseemos realmente otra fuente, además de las escrituras, que mencione algo sobre las 10 plagas o una salida masiva de esclavos desde Egipto, realmente estos desastres naturales ocurrían en forma periódica, aunque es muy improbable que todos juntos y de la manera como sucedieron realmente en las 10 plagas. Pero si el faraón que los esclavizó fue realmente Ramsés II, entonces el que estaba al mando cuando los israelitas salieron de Egipto fue su hijo, evidentemente, que era Meremtah, que viene un tiempo después, y de este faraón se preserva una estela, una de piedra, que menciona una victoria sobre un grupo llamado Israel, justamente, siendo esta la primera mención extrabíblica sobre este pueblo, los cuales son descritos como un pueblo no sedentario viviendo en la proximidad de Canaán.
Sin embargo, nada de todo esto prueba de forma cabal, o sea, como si uno quisiera científicamente, por así decir, que el éxodo sucedió tal cual es descrito, pero sí indica que la narrativa en términos generales sobre hebreos migrando a Egipto durante épocas de hambruna, siendo esclavizados por Ramsés II para construir sus ciudades, sus cosas, ¿no es cierto? Y luego siendo liberados por Moshe bajo el control de Meremta, no es completamente imposible, para nada, al contrario. Es más, si teorizamos que los israelitas se inventaron toda su historia, sería interesante notar que no decidieron presentarse como los habitantes originarios de su territorio, sino como un humillante grupo de esclavos. O sea, si hubieran realmente inventado su historia, habrían inventado algo un poco más de brillo, ¿no es cierto? Habrían disimulado y habrían escondido un origen vergonzoso de esclavos. Entonces, con esta introducción vamos a examinar un poco algunos detalles de este libro. Por la forma en que está escrito, el libro de Shemot entendemos, ya lo hemos dicho, que es la continuación de Bereshit, ¿no es cierto? Esto se comprueba por la manera en que empieza. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mitzrayim con Jacob, cada cual con su familia. Reuben, Shimon, Leví, Judá, Isaacar, Zebulún y Benjamín, Dan y Naftali, Gad y Asher. El número total de personas que salieron de Jacob llegó a 70. Yosef estaba ya en Mitzrayim. Yosef murió, así que todos sus hermanos y así como todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Así comienza Shemot, ¿no es cierto? Este es el principio de Bereshit, sabemos que es maravilloso, ¿no es cierto? Porque comienza con la creación, pero la conclusión es bastante pobre, ¿no es cierto? Porque termina con Yosef muerto a la edad de 110 años y en un ataúd. Así que Bereshit concluye con un muerto directamente. Esto indica que el pueblo escogido por Elohim se encontraba en una situación de muerte, porque la semilla había sido sembrada y necesitaba de la oscuridad para su crecimiento. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio que Yahweh utiliza para la proliferación, ¿no es cierto? El principio de sembrar en la oscuridad. Shemot 1 también presenta la condición en la cual se encontraba el pueblo de Elohim en Mitzrayim en ese momento. Estaban en una condición de muerte, evidentemente, pero estaban vivos, obviamente, y eran activos en esa condición. Este es el pensamiento de Shaul en Efesín 2, donde vemos que los que están muertos en sus delitos y pecados caminan conforme a la era del mundo, ¿sí? Su conducta la regulan los apetitos de la carne y llevan a cabo los deseos de la carne y de los pensamientos. Los que están muertos espiritualmente tienen obras, pero son obras muertas, son obras de muerte realmente, ¿no es cierto? Estas cosas en aquel momento eran sombras y la esclavitud era real para que se viera completamente. Hoy la esclavitud no es tan visible, por así decir, y sin embargo los hombres están todos esclavizados a este sistema, que es el mundo. Se levantó un nuevo rey en Mitzrayim, el cual no conocía a Yosef, y le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros, actuemos astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra ellos e irse del país. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajo forzoso y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más aumentaban y se esparcían, de modo que los misritas llegaron a temer a los israelitas. Shemot capítulo 1 del 8 al 12. Se levantó un nuevo rey en Mitzrayim, dice aquí. Aquí nuevo debería probablemente entenderse literalmente, aunque puede parecer superfluo mencionar que se levantó un nuevo rey. Puede tratarse de un rey de un régimen diferente. Esta es otra de las teorías también que dan vueltas, ¿no es cierto?, para explicar ciertas cosas, porque realmente no tenemos pruebas concretas que respalden quién fue el rey que estaba en cada momento, ¿no es cierto? Así que hubiera bastado en este párrafo, ¿no es cierto?, decir simplemente que se había levantado un rey, ¿no es cierto? Pero no, acá se hace énfasis en el hecho de que era un monarca nuevo, un monarca diferente. Aquí la Torah quiere enfatizar que se trataba realmente de un régimen diferente del anterior,
cuya política nacional no tenía nada que ver con la anterior. En Hechos 7 leemos, hasta que se levantó otro rey que no conocía a Joseph, hablando las mismas cosas, ¿no es cierto? Los antiguos egipcios eran famosos por su sentido de orgullo racial hacia otras personas. No es sorprendente verlos atemorizados, ¿no es cierto? Y ser discriminatorios contra esta fuerte minoría entre ellos, que ellos veían como una amenaza, ¿no es cierto? En aquel tiempo los egipcios temían, históricamente, de una invasión que pudiera venir de parte de los eteos por el lado norte. Si los hebreos que estaban entre ellos se aliaban con los enemigos, ¿no es cierto? La cosa iba a estar mal, ¿no es cierto? El capítulo 1 de Shemot, entonces, es un relato detallado de las actividades del pueblo de Elohim en su condición de muerte, realmente de muerte en Misraim. Ellos eran obligados a trabajar como esclavos de Faraón, ya estaban en muerte y sin embargo los estaban matando diariamente. Tal vez parezca extraño decir que mataban a los muertos, pero esto es lo que sucede realmente en la experiencia espiritual. Aunque la gente en el mundo ya está muerta espiritualmente, la están matando continuamente, cada vez la matan más para que no para que no reviva ni por casualidad, ¿no es cierto? La condición de la gente mundana hoy en día, así como la del pueblo de Elohim en Shemot, se caracteriza por el cautiverio y la muerte. Primero la gente es esclavizada por el mundo. En realidad primero la gente va al mundo siendo deslumbrada, ¿no es cierto? Y queda enganchada y termina siendo esclavizada cuando el mundo muestra su verdadera cara, ¿no es cierto? Después el mundo la adormece, ¿no es cierto? Ahí la aniquila, la esclaviza, la usa y la mata. Tal vez la gente piense que la cultura humana progresa positivamente. Esto lo pueden encontrar en todas las redes, en todas partes, ¿no es cierto? Hay mucha gente que piensa que la humanidad o la sociedad humana ha progresado muchísimo, pero a los ojos de Elohim hoy en día hay más esclavitud y muerte en la tierra que nunca antes, y esa es la realidad. Antes de venir a Mashiach y de ser salvos, nosotros también éramos esclavos y estábamos amortecidos, estábamos dormidos, estábamos sin vida. Además, antes de entrar en la vida de la novia, en la restauración de Elohim, muchos de nosotros seguíamos siendo esclavos y permanecíamos en un estado de muerte aún después de ser salvos, ¿sí? Porque no alcanza, ya lo he dicho muchas veces, no alcanza solamente con levantarnos como piedras, necesitamos empezar el camino de santificación, y muchos no lo comienzan simplemente porque nadie les indica cómo es que hay que hacer las cosas. Lamentablemente muchos aún continúan esclavizados en muchas formas al mundo, y estas son cosas que debemos dejar de lado realmente, y debemos advertir a los demás cómo dejarlas de lado para que muchos también no se den cuenta siquiera. Así que todos debemos estar alerta, porque de otro modo seremos más esclavizados y nos adormeceremos más. La liberación de Israel de Egipto nos proporciona además una tipificación notablemente completa y precisa de nuestra redención por Mashiach, ¿no es cierto? Los detalles de esto vendrán ante nosotros si Elohim quiere y nosotros no nos resistimos a recibirlo, ¿no es cierto? En nuestros estudios posteriores, ciertamente, porque lo vamos a estudiar a fondo. Aquí solamente voy a llamar la atención sobre las líneas generales de la imagen. Israel en Egipto ilustra el lugar en el que estábamos antes de que la gracia nos salvara, ¿no es cierto? Egipto simboliza al mundo, el Mitzrayim es el mundo, según el curso en el que todos caminábamos en el pasado antes de ser salvos. Faraón, que no conocía al Adón, que lo desafió, ¿no es cierto? Que era el enemigo empedernido del pueblo de Elohim, pero que al final fue derrocado, ciertamente por Elohim, es sombra de gran adversario, de Hasatán. La cruel esclavitud de los esclavos hebreos representa el dominio tiránico del pecado sobre sus cautivos. Obviamente, los gemidos de los israelitas bajo sus cargas y sus sufrimientos, debajo de los golpes que recibían, hablan de los dolorosos problemas de conciencia que tenemos, ¿no es cierto? Y del corazón, la mente, y todos los sufrimientos que tenemos cuando somos declarados culpables en nuestra condición perdida, y lo vemos, ¿no es cierto? El libertador levantado por Elohim en la persona de Moshe, en tipos, señala obviamente el verdadero libertador, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. La noche de Pesaj habla de la seguridad del creyente bajo la sangre protectora de el Cordero de Elohim. El éxodo de Egipto
anuncia entonces nuestra liberación del yugo de la esclavitud y nuestra separación judicial del mundo. Es una separación legal y judicial, de la misma manera que lo hemos visto en el arca de Noah. El cruce del mar de juncos representa nuestra unión con Mashiach en su muerte y resurrección, nuestro viaje a través de las aguas de muerte, exactamente como en el arca de Noah. Los que estaban en el arca atravesaron las aguas de muerte. ¿Recuerdan? Esto lo vimos en no me acuerdo qué capítulo del estudio de Bereshit. El viaje a través del desierto, las pruebas, ¿no es cierto? Todos los problemas, todas las cosas que tuvieron que atravesar, la provisión de Elohim para satisfacer todas sus necesidades, porque nunca pasaron hambre, ni sed, ni nada, sobrevivieron durante 40 años, representa las experiencias de nuestro curso de peregrinos realmente. Dar la ley a Israel nos enseña el verdadero comportamiento que deberíamos tener en nuestra nueva condición, ¿no es cierto? Si nuestra carne y nuestro viejo hombre no continuaran entorpeciéndonos, ¿no? Ciertamente que siempre nos ponen, nos traban las cosas. Y las cosas que debemos aprender también a someter al gobierno de Mashiach. Son todas esas cosas lo que está enseñando. El tabernáculo, con todos sus accesorios, con todos sus muebles hermosos, ¿no es cierto? Nos muestra las variadas excelencias y glorias de Mashiach, que son todo lo que Él trae a nuestro interior y que debemos aprender a desarrollar al ser labrados como piedras vivas. Todas estas maravillas vamos a estar estudiando en Shemot, y espero que mucho más que estudiando, porque estudiar para afuera es solamente traer conocimiento mental, y eso no nos sirve para nada. Más que, además de estudiar, que todo esto se nos haga, se nos labre en nuestro interior. La historia realmente sabemos que se repite, lo que se registra en Shemot, entonces prefigura un capítulo posterior en las dificultades de los descendientes de Abraham. La suerte de Israel en el periodo de la tribulación será incluso peor que en los días de Moshe. Un mayor tira, cuando digo Israel digo todo Israel, no lo digo en el sentido de la nación solamente. Un tirano mayor que Faraón, mucho mayor y mucho peor, será levantado, ¿no es cierto?, por Elohim para castigarlos, para castigar a todos los que aún se rebelan en puntos y otros puntos, ¿no es cierto? Pero como siempre será por causa de nuestras propias transgresiones, ya lo hemos dicho, y de nuestra propia rebeldía. Se hará un esfuerzo más decidido que el de la antigüedad para impedir realmente que seamos una nación, que las casas se unan y que volvamos a ser uno en su mano, ¿no es cierto? Los gemidos y los llantos serán mucho más intensos. Lo que espera es mucho peor, pero mucho peor que lo que en las sombras pintan, ¿no es cierto?, en los cuadros. Las plagas, mucho peores que las enviadas a la tierra de Faraón, van a ser derramadas sobre el mundo desde las copas de la ira de Elohim. Ya lo sabemos y lo vamos a estudiar en su momento. Elohim va a enviar nuevamente 2 testigos facultados por él para mostrar poderosas señales y maravillas, pero su testimonio también será rechazado, como lo fue el de Moshe y Aarón en la antigüedad, ¿no es cierto? Los emisarios de Hasatán, dotados sobrenaturalmente, van a hacer mayores prodigios que los magos de Egipto, ¿no es cierto? Van a impresionar más todavía. Un remanente de Israel será nuevamente encontrado en el desierto para ser sostenido por Elohim. Y al final llegará el gran libertador, que vencerá a los enemigos de su pueblo con un juicio más firme que el que alcanzó a los egipcios en el mar de juncos. Ellos finalmente también serán juzgados después, ¿no es cierto? Aún habrá un éxodo mayor que el de Egipto también, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando del pequeño comienzo, y ahora tendremos un éxodo de los 4 vientos de la tierra, ¿no es cierto? Que es cuando el Adón reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, como dice Mordejai en el capítulo 13. Además de las ilustraciones de las diversas partes y aspectos de la doctrina de la redención, el pronóstico profético de la suerte de Israel en el día por venir, en el libro de Shemot hay una gran cantidad de tipos preciosos de, sobre todo, la persona y la obra de Mashiach, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En muchos aspectos hay una correspondencia notable entre Moshe y Mashiach, y si el Adón nos permite completar esta serie de artículos, vamos a ir viéndolas y comprendiéndolas, y veremos que lo que en su ceguera tantos hermanos yahuditas se niegan a ver. Por ahora quiera el Padre.
Además del tipo personal de Moshe, vamos a considerar como la zarza ardiente, el cordero de Pesaj, el cruce del mar de juncos, el maná, la roca herida, el tabernáculo en general, con todas las cosas que están en él. Todos y cada uno expresan en un lenguaje simbólico, pero realmente inconfundible, las múltiples glorias de Mashiach. Tenemos ante nosotros un rico banquete desplegado, así que Yahweh agudice nuestro apetito para que podamos alimentarnos de todas sus riquezas y que nos nutran de manera tal que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Adón y Salvador, Yahshua HaMashiach. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. No me pregunten acerca de Hitgalut, de Apocalipsis, porque las comparaciones van a venir cuando las estudiemos en el final. A ver, dice Andrés, tengo entendido que ya hay un documento fílmico de evidencia submarina en el Mar Muerto. La verdad no tengo idea de... En el Mar Muerto. No sé. ¿Y cuál sería la relevancia de eso, Andrés? ¿Como para qué? Es difícil realmente submarino al Mar Muerto por el tipo de agua, ¿no es cierto? La densidad y todo lo demás. Pero no sé, no escuché hablar de nada de eso. Dice Carla, estos prodigios que va a haber serán para engañar, por ejemplo, podrían curar a alguien, pueden llegar a hacer cualquier cosa, hasta lanzar fuego del cielo, algo que ya hicieron, ya hizo Elías, ¿no es cierto?, en su momento, de manera que lo que van a hacer es convencer a la gente de que el anti-Mashiach es el Mashiach verdadero. Esa es la cosa, va a realizar, yo creo personalmente, todos los tipos de milagros que realizó Mashiach, y esto lo vamos a ver en otro estudio acerca de cuáles son los milagros mesiánicos, que son una serie de milagros que se espera que cumpla el Mesías, ¿no es cierto? Que no se comprende cómo es que los judíos siguen negando que Mashiach no los cumplió de todos. Sin embargo, bueno, son una serie son un tipo de milagros, porque existen los milagros comunes que puede realizar cualquier persona investida por Yahweh para realizar sus cosas, como por ejemplo los profetas en la antigüedad, como hizo el propio Elías, que en realidad él no hizo ningún milagro, él invocó a Yahweh y Yahweh respondió. ¿Ah? Eso no es un milagro. Elías no hizo caer fuego del cielo, el que lo hizo caer fue Yahweh, ¿no es cierto? Sin embargo, ese tipo de milagros, ese tipo de cosas que ellos realizaban, lo hacían investidos por el poder de Yahweh, ¿no es cierto? Pero hay algunos milagros que son considerados que únicamente el Mesías los realizaría en su momento, la mayoría de los cuales fueron realizados justamente en la venida de Mashiach, pero los rabinos no quieren aceptarlo. Todas estas cosas las vamos a estudiar también en otra serie. En el mar de Junco se ve en profundidad restos del ejército del faraón, pero el mar de Juncos no es el mar muerto. El mar de Juncos está acá y el mar muerto está allá. El mar muerto está en otro lugar, no queda en el mismo lugar. Y eso que decís de los restos arqueológicos, algo escuché hablar, pero no lo he visto, realmente, no lo he visto. Hay que ver también cuál es el mar en el que lo hicieron, esa expedición, ¿no es cierto? Porque también está la duda, y viene también desde hace muchos siglos, cuál es el mar de Juncos, ¿no es cierto? Que se dice que es el mar rojo, que que es este canal, que es esta parte, que es aquello. También todas esas cosas están en duda porque la geografía ha variado notablemente. No hay drama. No te hagan problema, que yo con la geografía no sé ningún... Solo que por necesidad tengo que estar aprendiendo todas estas cosas, pero geografía no es mi fuerte para nada. Solo que el mar muerto está en otro lugar, ¿no es cierto? Ahí es que vamos, que ves que es otra cosa. Además, lo que me sorprendería realmente es una expedición submarina, porque la densidad del mar muerto, porque es completamente diferente, porque es muy salado, ¿tá? Y causa problemas, entonces por eso es que no se podría hacer tener submarinos, pero
que tal vez encontraron la forma, ¿me entendés? O sea, porque ellos avanzan todo el tiempo, tampoco me sorprendería si lo lograran. Así que bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estas son las cosas que vamos a ir viendo. Entonces ya empezamos con Éxodo y empezamos con nuestro trabajo también, ¿no es cierto?, de santificación, porque realmente Éxodo es el camino de la santificación. O sea, la salvación fue providenciada en Bereshit, ¿sí? Realmente, por así decir, de forma de sombras, ¿no es cierto?, de tipos. Y ahora comienza el camino de santificación, que tiene toda una serie de cosas muy maravillosas. El libro de Shemot es muy rico, vamos también a demorar bastante, a pesar de que describe un poco más de un año en la vida de los israelitas realmente. Temporal, cronológicamente no tiene tanto tiempo como Bereshit. Dice Carla, esta charla es justo lo que necesitaba, la punta de algo mayor que se me venía mostrando, creo, gloria a él. Entonces, si realmente te ha conducido, porque generalmente yo lo veo a él como unifica todas las cosas de manera fantástica y me las hace coincidir unos con otros. O sea, a todos nos va mostrando cosas de manera que cuando llega el momento encaja y a todos nos hace un clac en la cabeza, y eso es obra del Rúa ciertamente. Dice Andrés, se ve muy... Ay, estos figuritas. Se ve muy enriquecedor este estudio de Éxodo. Será porque tu corrector, Andrés, maravilloso corrector. Sí, va a ser sumamente rico. Realmente es muy rico todo, porque todo lo que vamos viendo acá, a partir de ahora, los 4 libros realmente son muy, pero muy enriquecedores y vamos a aprender muchísimas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no hay más preguntas, yo los veo mañana. Seguimos con la otra serie, ¿sí? Ahora ya seguimos normal, ya vamos a ir arrancando de forma normal, volvemos a nuestra rutina diaria de todos los días, así que los espero a todos mañana a las 5:30 hora de Argentina. Shalom a todos, hermanos. Abba nos bendiga a todos y nos ilumine grandemente.